Sí, fue cuando nacieron los tribunales, después de que nace el derecho consuetudinario, nacen los tribunales consulares. Ellos ya tenían que ver todo lo que iba relacionado con todo el acto mercantil. Ya no nada más se dirigían a lo que fuera parte de su gremio, sino que ya tenían todo lo que relacionado con algún problema de la actividad comercial. Ok, Y de aquí partimos, si quieren, porque les expliqué todo el tema de la mercantilidad, que lo vamos a ver más adelante, pero justamente por la aparición de estos tribunales consulares. Entonces, retomamos este tema de las características del derecho mercantil en la época del medioevo o en la Edad Media. Como les platicaba en la sesión anterior, muchas figuras del derecho medieval se aplican en la actualidad. Por ejemplo, platicábamos del famoso Registro Público de Comercio. Ya existía una auténtica base de datos para todos aquellos que eran considerados como comerciantes. Y gracias a esta base de datos, pues podíamos identificar quiénes personas se ostentaban como comerciantes o como mercaderes en el mundo del derecho. Evidentemente, podemos empezar a hablar de las primeras asociaciones como gremios, lo hemos platicado. En este registro público de comercio actualmente podemos entender en nuestro derecho que hay personas físicas, que hay personas morales constituidas conforme a las leyes mexicanas, y hay personas morales extranjeras que, si bien es cierto, son extranjeras, pueden ejercer actos de comercio aquí en México siempre y cuando tengan o lleven a cabo un proceso de homologación, que lo vamos a ver más adelante también, homologación o adaptación de sus leyes a las nacionales. ¿Okay? Entonces, en estos tribunales consulares ya se llevaban a cabo auténticos juicios referente a cosas mercantiles, como lo que conocemos en principio como la letra de cambio, que son estos primeros títulos valor que se establecen en la Edad Media. Yo voy a firmar un documento que sé de que voy a financiar el producto, se lo voy a dar a una persona que a lo mejor me pidió un préstamo de dinero, y la persona mostrará el documento para que el vendedor se tenga por pagado, y entonces el vendedor con ese documento podría ir a reclamar el monto de ese dinero. El hecho de que se haya creado el derecho mercantil explica entonces la creación del derecho subjetivo. ¿Qué quiere decir esto? Esto es importante. Recuerden lo que vimos en la clase anterior. Derecho subjetivo es el derecho del sujeto. Esto quiere decir que cuando se crea el derecho mercantil, todos los actos mercantiles primero los vamos a definir por los sujetos que intervienen. Por eso vimos lo que vimos. Los sujetos que intervienen. Entonces, para que un acto mercantil en la Edad Media sea mercantil o fuese auténticamente mercantil, primero las personas que debían intervenir tenían que ser comerciantes. A eso se refiere el aspecto subjetivo del derecho mercantil. El derecho mercantil al principio en la Edad Media se va a limitar a conocer controversias entre los sujetos que son realmente comerciantes o los sujetos que son mercaderes. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Sí entendieron esto que les comenté o no? sí, maestro. ¿Ok? Entonces, en un primer momento, los actos mercantiles los vamos a definir por los sujetos que intervienen en el acto. Si el sujeto que intervenía era un comerciante, entonces era un acto mercantil. Y al principio, el derecho mercantil se limitaba a conocer o a dirimir conflictos referente a la clase de los comerciantes. Desde el principio, a pesar de esto, también se hizo referencia a un elemento objetivo. ¿Cuál es el elemento objetivo? El objeto mismo de estudio del comercio, que es del derecho mercantil, que es el comercio en sí mismo. Cuando alguna actividad comercial estaba implícita o las partes llevaban a cabo alguna actividad mercantil, entonces podíamos hablar del derecho mercantil. Aquí es donde empieza una gran discusión justo en esto de la Edad Media. A ver, entonces, ¿cómo vamos a saber si un acto es mercantil o no? Número uno, el primer criterio es, si el sujeto que interviene es un comerciante, pues entonces va a ser un acto de comercio. Entonces, el primer criterio es si interviene un comerciante, y esto es el criterio subjetivo. Y el segundo criterio es el criterio objetivo. Si el acto que se lleva a cabo es un acto de comercio,
Entonces, estamos hablando de un acto auténticamente mercantil. ¿Y cómo vamos a saber entonces qué actos son de comercio? Las leyes empiezan a fluir de una manera bastante positiva y empieza a hacerse un catálogo. En estas leyes que se documentan en la Edad Media, se empieza a hacer un auténtico catálogo de leyes o de actos específicamente comerciales. Por ejemplo, la mercadería entre navegantes, la compraventa de pescados, el préstamo de dinero, ya están definiendo actos concretamente. Ese es el criterio objetivo. ¿Sí me doy a entender o no? Sí, profe. Maestro, ¿a mí me podría volver a repetir el criterio objetivo, por favor? Sí, a diferencia del criterio subjetivo, en el criterio subjetivo para saber si un acto es comercial o no, nos estamos refiriendo al sujeto. Un acto va a ser mercantil si el sujeto que interviene es un comerciante, ese es el elemento subjetivo. Y el elemento objetivo se va a referir específicamente a la actividad que realiza una persona. Si esa actividad específicamente realizada por una persona es considerado como un acto comercial, entonces va a ser un acto de comercio. Y empezaron a hacer un catálogo de actos considerados como actos de comercio. Compraventa de mercancías, depósito de bienes y mercaderías, y empiezan a hacer unos catálogos. A ver, esta actividad que realiza esta persona está dentro del catálogo de actos considerados como de comercio. Sí, perfecto. Entonces, si es un asunto mercantil, sí lo podemos resolver en los tribunales. Sí le vamos a atribuir jurisdicción mercantil. ¿Sí está claro? ¿Te quedó claro, Marta? A mí sí me quedó claro, maestro, gracias. Ok. Muy bien. Entonces, la jurisdicción mercantil se va a limitar a conocer los casos que tenían conexión directamente con el comercio, y a esto se le conoce como ratione mercature. Se los escribo. Ratione mercature, la razón comercial. Si el acto está dotado, tiene características comerciales o mercantiles, entonces es un acto mercantil. ¿Y cuáles son esas razones o esas características comerciales? Pues si intervienen los sujetos o si el acto que estamos llevando a cabo es alguno de los estipulados en la ley, considerados como actos de comercio. Esa es la famosa ratione mercature. Si el acto propiamente es comercial o no, dependiendo de los sujetos o dependiendo de la actividad. ¿Sí está claro esto? Maestra, disculpe, ¿me lo podría volver a repetir? Sí, esta locución latina llamada ratione mercature significa que los tribunales mercantiles solamente deberían de conocer asuntos mercantiles. ¿Y cómo van a definir si un asunto es mercantil o no? Eso es la ratione mercature, la razón mercantil, el motivo mercantil. Pues lo que les acabo de decir hace ratito. Vamos a definir si existe ratione mercature o si existe algún elemento de comercio o mercantil, si el sujeto es un comerciante o si la actividad propiamente es considerada como una actividad de comercio. ¿Sí quedó claro? Sí, maestro, gracias. Claro que sí. De esta manera, entonces, los tribunales mercantiles no conocían otros asuntos ni tenían competencia para desarrollar otros asuntos que no fuera el derecho comercial. Por el simple hecho de estar involucrado un agremiado, entonces, fíjese cómo empiezan a cambiar las situaciones en la Edad Media. Ya después, por el simple hecho de que una persona fuera agremiada, pues no tenía derecho a que se dirimiera o se resolviera un conflicto en esos tribunales consulares. Ya no bastaba, como antes, que fuera un agremiado, que fuera parte del gremio de los pescadores, ya no bastaba eso. Ya tenía que haber ratione mercature, ya tenía que existir un motivo comercial para poder dirimir esos conflictos. Si no existía mercantilidad, en el acto, entonces esos tribunales ya no podían conocer los conflictos. La comercialidad o la mercantilidad dio pie entonces para ampliar el contenido del derecho mercantil. El derecho mercantil entonces ya no es tan sencillo como antes. Ya no basta con definir quién es comerciante y cuáles son los actos de comercio que se conocen. No basta con hablar de gremios, no basta con hablar de tribunales consulares. Ya el derecho mercantil se va a abocar a estudiar si el acto es mercantil o no para que los jueces puedan resolver ese conflicto. Ya no bastaba con ser agremiado. Entonces, esto es importante, es uno de los brincos que se da justamente a la Edad Media. A estos tribunales mercantiles ya se los comenté, son los famosos tribunales consulares.
Porque los jueces, ya lo sabemos, que integraban esos tribunales se les llamaban cónsules. Digo, para repasar las ideas, que no se me pierdan. ¿Ok? Estos tribunales consulares, en principio, ya lo decíamos, juzgaban y tenían competencia para dirimir los conflictos que, de las personas que pertenecían a un gremio en especial, pero como hemos mencionado, en un momento posterior ya no. En un momento posterior ya no era suficiente pertenecer a este gremio, ya también teníamos que definir si existe o no mercantilidad en el acto. Y soy repetitivo porque esto es importantísimo, esto es un salto cuántico a nuestro derecho mercantil actual. Posteriormente también se les atribuye competencia a estos tribunales consulares, específicamente por lo que se refiere entonces a las personas que ejercen el comercio, aun cuando no formaran parte de ese gremio, fíjense el salto tan importante. A pesar de que yo no formo parte de este gremio, soy considerado como comerciante, la actividad que hice es comercial, entonces, aunque no forme parte del gremio, puedes resolver mi conflicto por el simple hecho de que el acto que hice está dotado de mercantilidad, y de esta manera los tribunales consulares se les atribuía competencia y tenía jurisdicción para resolver los problemas de todos los comerciantes en general. Lo anterior entonces propicia una amplia gama o una ampliación propiamente del derecho comercial o el derecho mercantil. Esta aplicación de los estatutos, recuerdan que los estatutos, ¿alguien se acuerda qué eran los estatutos? ¿Alguien se acuerda? Los estatutos son una serie de leyes compiladas. Recuerden que cuando los tribunales consulares, cuando los tribunales consulares se empiezan a desarrollar, juzgan estos conflictos o dirimen, resuelven estas controversias con base en la costumbre o en el derecho consuetudinario. Y todas estas formas o todas estas leyes que utilizaban para dirimir o extinguir estos conflictos, las fueron glosando, las fueron recopilando en leyes, en auténticos libros. Estos libros o estas compilaciones de derecho mercantil se les llamaban estatutos u ordenanzas. Entonces los estatutos y las ordenanzas van a ser compilaciones auténticas de derecho mercantil de la Edad Media, ese derecho que crearon, que desarrollaron los tribunales consulares, al momento de dirimir una controversia. ¿Ya está claro que es un estatuto? ¿Son leyes recopiladas? Sí, es una recopilación de leyes de la Edad Media, de leyes mercantiles. Los tribunales consulares juzgaban, resolvían conflictos comerciales y lo hacían con base en leyes basadas en la costumbre. Y esas leyes se recopilaron, se juntaron, se plasmaron, se documentaron en una compilación que se le llamaba estatutos, en otra compilación que se le llamaba ordenanzas. Entonces, estos estatutos, que eran leyes mercantiles, todavía provocó que se ampliara aún más el concepto de comercio. Y en principio, fíjense, ya empezamos a hablar de qué es lo que se entiende por comercio. Creo que eso también lo comentamos en la clase pasada. Al principio al comercio se le consideraba, o podíamos entender que el comercio simplemente era la compra de mercancías para revenderlas. Compra de mercancías para revenderlas. ¿Alguien se acuerda por qué? ¿Qué sentido tiene esto? ¿Por qué se consideraba que el comercio al principio era la compra de mercancías para revenderlas? No sé si esto es lo correcto, maestro, pero nos había mencionado que era esto al principio para obtener el lucro, porque Perfecto. entre más manos pasaba el producto, se obtenía más ganancia. Es correcto, Vanessa, Daniela, es perfecto. Si yo compro un producto, si les puse el ejemplo, creo que está del pan, ¿no? Si yo compro en la panadería del centro y compro el pan muy barato, al rato voy a ver ese pan vendiéndose en todos en todos los lugares y en todas las alcaldías a un precio más caro. Entonces, por eso es que se consideraba antes esta reventa de mercancías, porque gracias a esa reventa yo podía obtener una ganancia o un lucro, es correcto. Y también hablamos del primer concepto de mercader o comerciante.
que para tal efecto era lo mismo. Los mercaderes eran aquellas personas que organizaban la producción de mercancías para llevarlas a naciones extranjeras. Organizaban entonces la producción de mercancías para llevarlas a naciones extranjeras. Ese es el concepto entonces que se entiende en principio de mercader o de comerciante. Los mercaderes son los que van a hacer todo lo que tengan que hacer necesario en el campo del derecho para obtener una ganancia o un lucro. Y después hablábamos de un autor famosísimo que se llama Rocco. Rocco dice que el comercio va a ser esa intermediación en el cambio. Esto sí pudiera llegar a ser pregunta de examen segurísimo. Según Rocco, el comercio era esta intermediación en el cambio. Quiere decir, esta intermediación en el cambio quiere decir que un producto pasa de mano a mano y entre más manos atraviesa, más se genera un lucro. Existe la especulación comercial. Si yo, el mismo ejemplo de la panadería, si yo compro un producto y lo revendo, a su vez va a pasar a otra mano y a su vez va a aumentar el valor de ese producto. ¿Sí me doy a entender o no? Sí, maestro. Ok. Vamos a hablar un poquito de la actividad mercantil legislativa en la Edad Media. Actividad legislativa mercantil en la Edad Media. Y aquí vamos a hablar de algunos antecedentes legales bastante interesantes y bastante importantes. En la Edad Media, como ya lo vieron en su momento en sus sesiones de Teoría General del Estado, se consolida y se configura perfectamente el concepto del Estado. El Estado se consolida perfectamente como una entidad y entonces ya como el Estado es una entidad que va a proteger a los miembros de ella, se empiezan a debilitar los gremios comerciales. Eso es lo que comienza a suceder en esta, justamente en esta etapa legislativa de la Edad Media y posteriormente moderna. ¿Okay? ¿Cómo les fue en Teoría General del Estado? ¿Vieron a los contractualistas? ¿Vieron a John Locke, a Juan Jacobo Rousseau, a Montesquieu, a Thomas Hobbes? ¿No vieron esto? Yo no recuerdo muy bien. Bueno, no me voy a meter a este tema del Estado, pero para ese entonces, sobre todo en la Edad Moderna, ya podemos hablar de una época moderna y podríamos entender que todos los seres humanos somos seres libres por naturaleza. Es parte del positivismo que también lo debieron haber visto en la introducción. Decían los positivismos y los naturalistas. Los naturalistas decían que los seres humanos finalmente somos seres naturales, está dentro de nuestra naturaleza tener ciertos derechos. Es parte de nuestra naturaleza tener ciertos derechos. Por el simple hecho de ser seres vivos, tenemos derecho a la libertad, a la igualdad. Pero podemos ceder un poquito de esta libertad, todos en conjunto, para crear un ente superior llamado Estado, que va a sufragar por nuestras necesidades. No voy a ceder toda mi libertad, un poquito. Todos vamos a ceder un poquito de nuestra libertad y a cambio de ello vamos a crear un ente llamado Estado para que nos proteja de todo aquello que no nos podemos proteger como seres libres o seres naturales, ¿ok? Empieza a cobrar entonces esta idea de Estado bastante relevancia. Ya hablamos del Estado protegido constitucionalmente incluso, y esto ocasiona en la Edad Moderna, ahora sí hablamos de la Edad Moderna, que se empiecen a debilitar, los gremios. Ya los gremios ya no son lo de antes. Ya no gozan de ese poder público que se los dotó a finales del siglo XVI, por ejemplo. Y empezamos a hablar ya de leyes que salen o que se expiden, se decretan formalmente ya en los estados. Por ejemplo, en la provincia de Rouen se hace una compilación privada de leyes. Una compilación privada de leyes, perdón. Y destacan dos, se los voy a escribir. Idón de la Mer y
Gaillardet del Mar. Esas compilaciones se hacen en la provincia de Rouen, Guillon de la Mer y Gaillardet del Mar. Esta compilación se trataba o ya hablaba de seguros marítimos. Todo lo referente a los seguros marítimos. El Estado entonces ya se está preocupando por las leyes comerciales. Antes de la Revolución Francesa destacan, recuerdan que la Revolución Francesa fue en 1789, se empieza a detonar estas ideas de libertad, de igualdad, de fraternidad, empiezan a cobrar auge en todo el mundo, gracias a que derrocan al Rey Sol, porque era un dictador, asesino, eso consideraban los franceses, se desarrollan los derechos humanos, pero antes de la Revolución Francesa destacan las ordenanzas Colbert. Destacan las ordenanzas de Colbert. Estas ordenanzas de Colbert regulaban todo lo que se refería al comercio terrestre y son de 1673. ¿Aquí van bien? Sí, maestra. Ok. Bueno, las ordenanzas de Colbert de 1673 regulan todo lo que es el comercio terrestre. Y en 1681, las mismas ordenanzas de Colbert ya también destacan reglas en materia de comercio marítimo. Se los escribo. Entonces, las ordenanzas de Colbert del comercio terrestre de 1673 y del comercio marítimo en 1681. En las primeras, en las ordenanzas de Colbert de 1673, se pueden destacar algunas reglas referentes a los litigios relacionados con letras de cambio. En las ordenanzas de Colbert de 1673, aparte de que se compilaban leyes que resolvían conflictos referentes a letras de cambio, también ya se hablaba de conflictos referentes a la mercantilidad por los actos de comercio. Y fíjense cómo evoluciona de la Edad Media a la Edad Moderna. Al principio de la Edad Media, el problema era definir si un acto era mercantil o no, y se empiezan a crear dos criterios. El acto va a ser mercantil si las personas que intervienen son comerciantes o si la actividad propiamente es mercantil, pero eso empieza a generar una serie de conflictos, y entonces los comerciantes entre ellos se empiezan a pelear. A ver, yo digo que el acto sí es mercantil, sí puedes conocer mi asunto. Ah, pues yo digo que no. Y empiezan a existir este tipo de controversias que se dirimen justamente en la Edad Moderna. Y justo estas leyes que se empiezan a documentar para dirimir estos conflictos se compilan en las ordenanzas de Colbert. ¿Sí está claro? Sí. Ok. Sí, maestro. Ok, entonces empieza a haber una álgida discusión para saber cuáles actos son mercantiles o no. Y ya saben, empiezan a opinar todos los autores. Se amplía la noción jurídica del comercio y el primero que habla, como ya se les comentaba, es Rocco. Rocco opina que las ordenanzas de Colbert no se referían a la mercantilidad del acto aislado. Establece una presunción. ¿Qué quiere decir esto? Se establece una presunción. ¿Qué es una presunción? O sea, en pocas palabras, se lo repito, lo que dice Rocco es, el acto de comercio no podemos definirlo específicamente por realizar una actividad en particular. Ejemplo, yo no puedo decir que una compraventa es mercantil por el simple hecho de haber celebrado la compraventa. Puede ser mercantil o no. ¿Cuál va a ser el punto definitivo para resolver si la compraventa es mercantil o no? Ah, pues los sujetos que intervienen. Si en la compraventa intervinieron comerciantes, entonces ese va a ser el motivo determinante. Entonces las ordenanzas de Colbert sí hablan de leyes para definir si un acto es mercantil o no, pero no puede ser definitivo el acto en sí mismo. Necesitamos definir la mercantilidad siempre y cuando intervengan sujetos en el acto. ¿Sí me doy a entender o no? Existe una presunción
o se presume que es un acto de comercio, así se los voy a explicar, se presume que es un acto de comercio si la persona que interviene es comerciante. Eso es lo que decía Rocco. ¿Sí me di a entender ya o no? Sí, maestro. Ok. Sí, maestro, o sea que si es entre, un ejemplo, entre dos particulares, no se llamaría acto comercial. Sí, claro. Y la problemática que existía en ese momento es que se podían celebrar muchos actos jurídicos, pero no sabíamos si esos actos jurídicos eran mercantiles o no. Ese era el punto fino y esa era la controversia. Entonces dice Rocco, a ver, pues las ordenanzas de Colbert no son definitivas, ¿eh? No es que Colbert tenga la última palabra. Aquí vamos a definir si un acto de comercio es acto de comercio o no, si las personas que intervinieron en el acto efectivamente son comerciantes. Eso es lo que se trataba de decir, ¿ok? Luego va a intervenir un señor que se llamaba Jus. Y Jus no está de acuerdo. Va a decir que los tribunales consulares deben o deberían resolver conflictos referentes específicamente a letras de cambio, independientemente, independientemente de que hayan intervenido comerciantes o no. Fíjense el cambio radical, esto es muy importante, necesito que me lo entiendan bien. Para Rocco, el acto de comercio se definía si las personas que intervenían eran comerciantes. Jus dice que no. A ver, la letra de cambio es un tema estrictamente mercantil, es una cosa mercantil, es un bien mercantil. A mí no me interesa si las personas que intervienen son comerciantes o no. Si el asunto se trata sobre resolver cosas referentes a letras de cambio, que es una cosa mercantil, el acto va a ser mercantil. ¿Sí me doy a entender o no? Sí, maestro. Ok. Una cosa totalmente diferente a lo que decía Rocco, totalmente diferente. Rocco definía la mercantilidad por los sujetos y Jus no, sino por las cosas mercantiles o por el acto o la operación mercantil o por la actividad. Sí, por supuesto que sí, Graciela, sí, obviamente tenían la obligación de revisar en ese catálogo de registro público si las personas que eran involucradas o las personas que sustentaban comerciantes como comerciantes en realidad lo eran. ¿Ok? Pero lo que quiero que quede claro es que Rocco decía que un acto es mercantil si las personas que intervienen son comerciantes. Y Jus dice que no. Jus dice que los tribunales mercantiles deben de resolver conflictos de cosas mercantiles o de letras de cambio, por ejemplo, independientemente de que intervengan comerciantes o no. Ese es el punto fino. Y luego vienen otros dos que son Leon Cohen, Boystel. Leon Cohen y Boystel. Y ellos no están de acuerdo eh, con ninguna de las dos ideas anteriores. Ellos dicen que es novedoso hablar de derecho mercantil sin comerciantes, aún basándonos en presunciones. Entonces, lo que dicen Leon Cohen y Boystel es que lo que tenemos que hacer para definir si un acto mercantil o no es acudir a las leyes viejas, donde las personas que eran consideradas como comerciantes, que estaban en una base de datos llamada Registro Público de Comercio, si intervienen esas personas en el acto y sabemos que son comerciantes, pues los jueces entonces tenían la obligación de resolver un conflicto porque se trataba de un conflicto auténticamente comercial. ¿Sí está claro esto o no? A mí no me quedó claro, maestro. ¿Por qué tenían que acudir a las leyes viejas? Porque decía Leon Cohen y Boystel, que eran dos autores, a ellos no les gustaba definir la mercantilidad del acto con base en los sujetos o con base en el objeto. Ellos estaban casados con las costumbres anteriores. A ver, no se hagan bolas, dejen de inventar cosas nuevas. Esto es demasiado nuevo. Nosotros tenemos que definir si un conflicto debe de ser resuelto en los tribunales mercantiles, simple y sencillamente si el comerciante está inscrito en la base de datos o en el registro público de comercio. Ya, no le busquen más, nada de los sujetos, nada del objeto, simple y sencillamente, si está inscrito en la base de datos de los comerciantes, como antes, sin complicarnos tanto. ¿Sí me di a entender? Sí, maestro. Ok.
Esto es lo que me interesa por el momento, que sepamos de historia. Vamos a hablar ahora sí de algo importante, derecho comparado en materia mercantil. Cuando hablamos de derecho comparado, vamos a hablar de leyes de otros países que sirvieron como influencia directa en nuestra legislación mercantil, ¿ok? ¿Qué influencias tuvieron algunas leyes para que hoy nuestro Código de Comercio sea vigente? ¿Qué tipo de países intervinieron? ¿Cómo lo llevaban ellos? ¿Cómo lo copiamos nosotros? Vamos a hablar de derecho comparado. Si ustedes quieren hacer un buen trabajo de investigación, va a valer la pena que investiguen cómo era el derecho en otros países, y es lo que vamos a platicar. Por ejemplo, en primer lugar, vamos a hablar del Código de Comercio francés. ¿Qué influencias tuvieron otras leyes en nuestras leyes mercantiles? En pocas palabras, vamos a hablar primero del Código de Comercio francés. Fíjense en todo lo que está basado en nuestra legislación mercantil, por eso es importante hablar de esto. Vamos a hablar del Código de Comercio francés, y estamos hablando concretamente de un instrumento importantísimo en materia mercantil, y me refiero al Código de Napoleón. Código de Napoleón, que data del año de 1808. Este código, y fíjense, aquí ya se empieza a plasmar todo lo que estudiamos de historia. El Código de Comercio de Napoleón de 1808 dice que la mercantilidad, o decía, la mercantilidad de un acto está definido por el objeto. Esto es muy importante. Ojo, hago un paréntesis aquí. ¿A qué me refiero con que está definido por el objeto? Este Código de Napoleón, había un artículo específico, como ya lo tiene nuestra propia ley, un artículo del Código de Comercio que te va a decir con punto y coma cuáles son los actos que son considerados como actos de comercio. Así. Según el Código de Napoleón, en su artículo 8, por decir algo, dice que los actos de comercio son los siguientes: compraventa de pescaderías, compraventa de bienes y servicios, depósito en almacenes, mercaderías, contratos de seguros. El código ya te está diciendo específicamente cuáles son los actos de comercio. Entonces definía la mercantilidad por el objeto. ¿Cuál es el objeto material del contrato? Pues un contrato de seguros. Si está en el Código de Napoleón, si está considerado como un acto de comercio, pues sí. ¿Sí me di a entender o no? Sí, maestro. Entonces, Sí, maestro. Ok, entonces el Código de Napoleón no definía la mercantilidad del acto de acuerdo a los sujetos que intervenían en él. Esto determina que las leyes y los tribunales mercantiles empiecen a aplicar este tipo de leyes. Pero hagan lo que hagan, los franceses no van a provocar, no lo lograron, no lograron que desapareciera el elemento subjetivo. ¿Y cuál es el elemento subjetivo del comercio? Pues el propio comerciante, como ya lo hemos dicho. A ver, el Código de Comercio dice que los actos de comercio son nada más los que dice la ley, el Código de Napoleón, ¿ok? Pero hay otras leyes que no dicen lo mismo. Hay otras leyes de otros países que dicen que por el simple hecho, como lo habíamos dicho anteriormente, ¿no? Por el simple hecho de que intervengan comerciantes, el acto va a ser, pues, un acto de comercio. ¿Sí me explico o no? Entonces, perfecto. Entonces, los actos de comercio, a pesar de que el Código de Napoleón decía o estableció un catálogo específico que indicaba cuáles eran los actos de comercio, los actos de comercio, o los actos propiamente, lo vamos a poner, los actos que eran realizados por auténticos comerciantes, se presumía que eran actos de comercio. Las presunciones pueden admitir prueba en contrario, obviamente, pero nada más se presumía. Oye, intervino un comerciante en el acto. Bueno, pues puede presumirse que es un acto de comercio, pero todavía no tenemos la certeza. Eso habrá que decidir en los tribunales. ¿Sí me explico? Bueno, la actividad del comercio entonces es el resultado de la actividad del comercio. Sí. Es que estaba escribiendo. ¿Por qué se presumía? O sea, ¿qué tenía que ser para que realmente ese acto fuera de comercio? Si tú eres comerciante, podemos presumir que cualquier operación jurídica que hagas es mercantil, ¿estás de acuerdo?
pero nada más se presume. Tú como comerciante, como ¿por qué tendrías que estar haciendo una compraventa? Pues porque te quieres enriquecer, ¿no? Entonces, a pesar de que no lo diga explícitamente el Código de Comercio, se presume que cualquier acto que tú hagas como comerciante es un acto de comercio. Pero ¿qué tal si no? O sea, podemos desvirtuarlo. A ver, Dani no estaba haciendo un acto de comercio para buscar un lucro, estaba haciendo la compraventa de su casa para vivir en ella. Es algo que admite una prueba en contrario. ¿Sí me doy a entender? Sí, maestro. Ok. Entonces la actividad del comercio es el resultado de la actividad del comerciante. En principio, no deben pertenecer necesariamente a un gremio estos comerciantes o estar registrados en una matrícula. Ojo con esto, ya en la edad moderna, a pesar de que una de las obligaciones del comerciante lo es estar inscrito en el registro público de comercio, tampoco podemos asumir que por no estar inscritos en el registro público de comercio no soy comerciante, y eso es algo muy actual, es lo que ocurre ahorita. ¿Cuántos comerciantes, sobre todo personas físicas, no están inscritos en el registro público de comercio? Y no por eso no son comerciantes. Entonces, por eso necesitamos definir si el acto es mercantil o no. Si es de los que se encuentran en el Código de Napoleón, sí es mercantil. Pero además, si es un comerciante, pues podemos presumir que lo que hizo es comercial, aunque se pueda desvirtuar lo contrario en un juicio, aunque se pueda desacreditar. Entonces, se comienza a asociar el derecho comercial con derecho, esto es muy importante, el derecho comercial, la finalidad económica. Y esto gracias al Código de Napoleón, al Código de Comercio de Napoleón en 1808. Ya empezamos a asociar estas ideas. A ver, hablamos de comercial, hablamos de dinerito. Hablamos de derecho mercantil, estamos hablando de dinerito. ¿Ok? Empezamos a asociar las ideas de derecho comercial con un fin económico, con una especulación comercial, con un lucro. ¿Ok? Entonces, este Código de Napoleón fue una ley que influenció a diversos países europeos. Se tomó como modelo para establecer muchos códigos de comercio. Por ejemplo, gracias al a este código de Napoleón, se creó el Código de Comercio Italiano. Código de Comercio Italiano, que data del año de 1882. ¿Ok? Este Código de Comercio Italiano de 1882 continúa con el espíritu del Código de Napoleón, con el Código francés. Dice que los actos de comercio tienen que estar establecidos específicamente en la ley. Es más, aumenta el catálogo de actos que son considerados como actos de comercio. ¿Okay? Si antes en el Código de Napoleón había 50 actos de comercio, el italiano va a establecer 80, ¿no? Entonces clasifica y sistematiza, hace un catálogo auténtico de actos de comercio. Y este código decía, a ver, independientemente de los actos de comercio que estoy mencionando aquí, pueden haber más. Eso significa que una ley es taxativa. Esto es muy importante, ¿eh? Este código era taxativo. ¿Qué significa que sea taxativo? Que a pesar de que establece o enumera ciertos actos de comercio, deja la posibilidad abierta para que haya otros actos más, aparte de los que se dice en la ley. No era limitativo, porque sí hay leyes limitativas. Hay leyes que dicen, a ver, los actos de comercio van a ser estos y nada más, ¿eh? No se admite ninguno otro. No, el Código de Comercio Italiano era francés. Decía, a ver, vamos a establecer un catálogo de 60 actos de comercio, pero puede haber más, estamos abiertos. Eso es taxativo, deja abiertas posibilidades. ¿Sí me doy a entender o no? Sí, maestro. Ok. Después hablamos del Código Germánico, obviamente de Alemania. El Código Germánico, el Código de Comercio Germánico del Imperio Alemán de ese entonces. Imperio Alemán, este código data del año de 1900 y abroga totalmente el código de 1861, el código del Imperio Alemán, o sea, lo suprime totalmente. El nuevo código germánico de 1900 suprime en su totalidad el código de 1861. Y solamente, fíjense aquí el cambio, el código germánico sí es radical. El código germánico dice, a ver, los actos de comercio los vamos a definir por los sujetos, totalmente contrario
totalmente contrario a lo que dice el Código de Comercio napoleónico o a lo que dice el Código de Comercio italiano. El Código de Comercio germánico dice, a ver, los actos de comercio solamente van a ser aquellos en los que intervengan comerciantes. ¿Sí me doy a entender? ¿O no? Y el código germánico entonces solo va a regular o solo va a regir entonces los comerciantes. El código germánico no establece un catálogo de actos de comercio como lo hacía el italiano, como lo hacía el francés. El código germánico va a regular específicamente a los comerciantes porque decía que solamente los actos de comercio son aquellos que hacen los comerciantes. Entonces no podemos especificar actos determinados, actos aislados, porque eso significaría un retroceso, según los alemanes, eso significaría un retroceso en la ley. No podemos hablar de un catálogo de actos de comercio, eso es un retroceso. Simplemente los actos de comercio van a ser los que hagan los comerciantes y punto. ¿Sí me doy a entender cómo se contradecían entre ellos o no? Sí. Fíjense todo lo que está influenciado en nuestro código de comercio. Y luego hay en una provincia que se llamaba Saler, en Francia, unos señores llamados Vidari y Mosa, que son italianos, además, aprueban que solamente el código de comercio, o que los códigos de comercio solamente hablen de comerciantes. Empiezan a opinar todos. Esto es lo interesante en derecho comparado. A ver, por un lado, los franceses y los italianos establecen un catálogo de actos. Esto va a ser un acto de comercio. Por otro lado, los alemanes dicen, no, los actos de comercio son los que son los que hacen los comerciantes, cuando están involucrados comerciantes. Y luego en Francia, este par de italianos dice, a ver, el código de comercio solamente tiene que hablar de comerciantes. Nosotros apoyamos la moción de que los códigos de comercio solamente regulen la actividad de los comerciantes. Si un acto va a ser mercantil es porque estamos hablando de la actividad de un comerciante. Entonces, justificamos la aplicación de diversas normas que pueden ser aplicadas al Código de Comercio. Empiezan a retomarse algunas ideas de las ordenanzas, de los estatutos, y que creen las leyes mercantiles se empiezan a agrupar, a compilar otra vez con las leyes civiles. En Italia justamente se empieza a considerar que los comerciantes son particulares, y al ser particulares, las reglas del comercio tienen que formar parte del derecho civil. Eso es lo que empiezan a decir en Francia estos italianos. Entonces las leyes comerciantes se empiezan a agrupar en algunas legislaciones civiles. Y hay otros países, además, donde no están de acuerdo. Dicen, a ver, ya hay demasiadas leyes mercantiles. ¿Cómo crees? Es inmediato y es necesario que el derecho mercantil cobre su autonomía. Ya tenemos que independizarlo, tenemos que hacer que nazca, que brote, que cobre una auténtica autonomía. Ya no puede ser el mismo. El derecho mercantil necesita ser autónomo. Y entonces empezamos a hablar de un periodo de unificación del derecho privado. ¿Hasta aquí van bien o se me perdieron en algo? Yo en la parte de los señores italianos, maestro, o sea, ellos decían que los códigos de comercio deben de regular solamente actos de comerciantes. Entonces, como ¿en qué momento se empezó a unir otra vez con las leyes civiles? Ah, ok. En ese momento, justamente, algunos países consideraron
que no era necesario hacer un catálogo de actos de comercio. A ver, ¿para qué haces un código de comercio independiente? ¿Para qué estableces tantos actos independientes si finalmente los actos de comercio son los que hacen los comerciantes? No es necesario hacer una legislación especial para regular los actos de comercio. Y empiezan ambas tendencias, ambas escuelas a pelearse. Unos dicen, sí, tienes toda la razón, no hay que hacer tanto relajo, que el derecho mercantil pertenezca al civil. Al fin y al cabo, los actos de comercio solo son los que hacen los comerciantes, apoyando a Vidari y Moza. Y hay otros que dicen, ¿cómo crees? ¿Qué te pasa? Pues por supuesto que no, el derecho mercantil es muy vasto, no podemos regresarnos al pasado, el derecho mercantil necesita ser plenamente autónomo. Y empieza la discusión, y por eso hablamos de un periodo de unificación del derecho privado, donde algunos dicen que sí forma parte del derecho civil, y otros dicen que el mercantil no forma parte del derecho civil. ¿Sí me di a entender? Sí, maestra, gracias. Sí, por ejemplo, las leyes suizas, que eso es lo que iba, las leyes suizas no justifican que el derecho mercantil sea distinto al derecho civil. Es decir, los suizos consideran que el derecho civil y el derecho mercantil tiene que ser uno mismo, uno mismo. Por eso hay un código justamente, y por eso desde el año de 1881, y ahorita se lo voy a explicar, la Confederación Helvética, esto es en Suiza obviamente, la Confederación Helvética en Países Bajos, en 1881, no tiene un código de comercio especial, ¿ok? Tienen entonces, en 1881, un Código Federal de Obligaciones, así se le conoce, Código Federal de Obligaciones. Entonces, repito, los suizos consideran que el derecho civil y el mercantil debe de ser uno solo. Entonces, en la Confederación Helvética no hay un código de comercio. El que había se suprime, se quita, y entonces el Código Federal de las Obligaciones se aplica a los comerciantes y a los que no sean comerciantes. Las obligaciones, como ustedes ya lo saben, es una rama del derecho civil. El Código Civil que existía en los Países Bajos en 1881 se va, ya no existe. Adiós, Nicanor. Y se aplica a los comerciantes el Código Federal de las Obligaciones de 1881, considerando entonces que a todos los comerciantes y no comerciantes les debe de aplicar esta ley. ¿Ok? ¿Sí está claro esto o no? Sí, maestra. Pues en 1911 entonces se revisó la ley en estos Países Bajos, pero quedó igual. No fue sino hasta el 21 de abril de 1942, sino hasta el 21 de abril de 1942, entró en vigor en Italia un nuevo Código Civil. Revisaron la ley, repito, revisaron la ley en 1911 y en 1942 entra en vigor un nuevo Código Civil en Italia. Código Civil. ¿Ok? Entonces, ya en Italia, las leyes civiles y las mercantiles, leyes civiles y mercantiles, se regulaban en un solo código. ¿Ok? Pero lo curioso es que se empiezan a hacer leyes especiales. A pesar de que en Italia las leyes civiles y mercantiles se regulan en un solo código, se empiezan a hacer leyes especiales, como la ley cambiaria del 14 de diciembre de 1933, como la ley sobre cheques del 21 de diciembre de 1933, y está también la ley de quiebras del 16 de marzo de 1942. ¿Tienen alguna duda hasta aquí de lo que he comentado el día de hoy? Por el momento no, maestra.
Yo sí, maestro. Con respecto a las leyes especiales, ¿cuál sería un ejemplo, maestro? Estas que les acabo de poner. Ley cambiaria 14 de diciembre del 33, ley sobre cheques 21 de diciembre del 33 y ley de quiebras 16 de marzo del 42. Gracias. Sí. ¿Alguien más? Bueno, niños, pues agradezco su atención. Nos vemos entonces el día de mañana en la clase y continuamos. Sí, maestro, gracias. Gracias, maestro. Hasta luego. Gracias. Gracias, maestro. Gracias.